Bueno, allí pueden ver entonces nada más la forma de las, más bien las fórmulas, ¿no? Las fórmulas para hacer esta tabla. Utilizando contar sí, la función de contar sí y la manera en cómo estas fórmulas se van a aplicar. Lo pueden ver en este rectángulo que estoy colocando ahora. No, lo que quiero es resaltar ese rectángulo. Sí, así. Bueno. De una manera más grande por si les interesa copiarlas. Si ya las tienen o ya lo saben hacer, pues omitan esto. ¿De acuerdo? Bueno, entiendo que o ya lo saben hacer o ya terminaron de copiarlo. Voy a dejar de pasar esto. Y lo que voy ahora a proyectar es lo siguiente. Vamos a ilustrar un ejemplo en el que vamos a revisar justamente un caso que permita avanzar en lo siguiente. Bueno, déjenme ver de qué manera hago que esto sea funcional. Ya lo veo. Voy a proyectarles un caso. Parece que ya está aquí. Bien, estamos frente a un caso de una empresa cervecera que distribuye cerveza, vinos y bebidas refrescantes. Esto en el estado de Ohio, en Estados Unidos. Y bueno, esta empresa abastece a casi 1,000 minoristas de esos productos embotellados. Centrando la atención en el inventario que tiene que ver directamente con la cerveza, se estimó que 40% del inventario pertenece a la cerveza, con 50,000 cajas. Y un costo medio de 8 unidades monetarias por cada caja.
y estima que el valor del inventario es de 400,000 unidades monetarias. Y hablo de unidades monetarias para no referirme a ninguna moneda en particular, dólar o peso. En este caso supone que son dólares, pero tampoco voy a referirme al dólar, voy a referirme a unidades monetarias. Entonces tenemos que esos datos. Pero el gerente del almacén le interesa, le interesa tener los costos del inventario asociados con la cerveza. Y su objetivo es establecer una política de cuánto y cuándo ordenar, atendiendo el menor costo total posible. Y bueno, generó datos de demanda de las últimas 10 semanas. Y aquí les voy a poner estos datos y por favor los copian. Por un lado tenemos el número de semanas en la primera columna del 1 al 10 y por otro lado tenemos la demanda en cajas. Para la primera semana se tuvo una demanda de 2,000 cajas. Para la segunda semana, 25 cajas más, 2,025. Pero para la tercera semana, la demanda disminuyó en 1,950. Otra vez en la cuarta semana se igualó la demanda de la primera semana. Para la semana 5 hubo un incremento de 100 cajas más. Para la sexta semana hubo un incremento de 40 cajas más respecto a la semana 5. Para la séptima semana se volvió al nivel de demanda de la semana 4 y la semana 1. En la semana 8 hubo un descenso de 25 cajas. Para la novena semana hubo un descenso de 100 cajas respecto al nivel de demanda de la séptima semana. Y la décima semana, nuevamente se tuvo la demanda de la séptima, cuarta y primera semana. Estamos hablando de 2,000 cajas. Primer lugar, estamos frente a una demanda variable. Pero hasta eso con datos bastante cercanos, por lo tanto no hay una dispersión grande. Es una demanda más o menos constante. Si se suma la demanda a lo largo de esas 10 semanas, se tiene que se vendieron 20,000 cajas a lo largo de esas 10 semanas. Y bueno, ¿qué es lo que interesa aquí de una serie de datos de esta forma? Pues el promedio semanal durante esas 10 semanas y el promedio es 200. Admite una serie de observaciones. ¿Sí copiaron ya esta base? Profe, ¿le puede regresar un poquito al enunciado del problema, por favor? Es que no logré alcanzar todo, a copiar todo. Correcto. Sí, claro.
Ahí está, lo dejo un momento ahí. Me dices en qué momento debo avanzar. Profe, Ya, profe, gracias. ¿Todos ya tienen el texto? Claro, Ya, profe. ayuda mucho a entender. Muy bien. Continúo entonces. Ahí están los datos de demanda. Decía que admite algunas consideraciones. Primero, que la demanda es variable, ¿verdad? Que no es una demanda constante, por lo tanto. Pero también les hablaba de que había una variabilidad muy baja en la demanda. No hay una dispersión alta de los datos. Por lo tanto, al obtener un promedio, se puede hablar de una demanda casi constante de 2,000 cajas por semana. Y esta conclusión puede ser bastante aceptable si consideramos que en la vida real estos datos como todos los datos que surgen de las empresas, evidentemente no se ajustan totalmente a los modelos teóricos. Así que entonces necesitamos analizar los datos y saber que no hay tanta dispersión, de tal forma que entonces se pueda tratar de ajustar lo que sucede a un modelo a lo que sucede en la vida real. Y esa es parte de la acción que todo analista, incluyendo al gerente, debe determinar si los modelos estos se aproximan suficientemente a la realidad como para que tengan utilidad en el análisis que se haga. Porque si revisamos nuevamente nuestros datos, vamos a observar que el dato en el límite inferior es 1900 y el dato en el límite superior, ¿cuál es? 2100. 2100, 1900, 2100, hay una variación, pues, de 200 cajas. ¿Sale? Entonces, esto de una demanda de datos parece ser bastante, en 2000, parece ser un supuesto bastante aceptable por su proximidad.
Continúo. La decisión de cuánto ordenar, entonces, implica los siguientes dos aspectos. Un compromiso con mantener inventarios pequeños y ordenar con frecuencia, o mantener inventarios grandes y ordenar de vez en cuando. ¿Sí? Eso implica cuánto se debe ordenar. La primera alternativa, evidentemente, va a incurrir en costos de pedido altos, situación que no es muy deseable. Si estar pidiendo con cierta frecuencia, pues implica costos al final del día. Pero la segunda alternativa va a generar costos de mantenimiento o retención también altos, situación que tampoco es deseable. Lo que significa entonces que para determinar un compromiso óptimo entre estas alternativas, pues se tiene que hacer una estimación acerca del modelo que exprese de mejor manera el costo total como la suma de los costos de mantenimiento más los costos de colocación u orden de un pedido. Y sobre eso va el gran dilema del control de los inventarios. Vale la pena precisar que los costos de retención, los costos de almacenamiento, los costos de mantenimiento, ya sabemos que están relacionados con el tamaño del inventario. Generalmente, el tamaño del inventario va a ocupar un espacio en función del volumen de los materiales. Y esto, por supuesto, tiene un costo en el supuesto caso de que la dirección decida tomar créditos a una tasa de interés X para financiar esa inversión en inventarios. Por lo tanto, hay ahí una tasa de interés del mercado. Pero también hay un costo de oportunidad al no poder utilizar el dinero para otras inversiones. Pero vamos a centrar nuestro interés o nuestra atención en la tasa de interés de mercado cuando se trata de invertir en inventario, suponiendo que la empresa maneje volúmenes tales que requiere un apalancamiento financiero con bancos. Y ese costo, llamado costo de capital, se va a expresar como un porcentaje del monto total invertido. Y bueno, ese costo de capital, la empresa cervecera lo estima en 18%. Siempre va a estar expresado en un porcentaje, jóvenes. Eso es lo que le costaría tener un crédito en el banco. Sería el costo del dinero. Y se llama de capital porque es para invertir. Por eso se llama costo de capital. Pero en el mercado del dinero, pues es el precio que tiene el dinero porque el banco te preste una determinada cantidad. Otros costos asociados con el mantenimiento o retención del inventario en el almacén
Pues ya habíamos dicho, son los seguros, los impuestos, los daños por rotura, los robos hormiga, y están asociados también con el valor del inventario. Y bueno, estos son más difíciles de estimar, pero se tiene que hacer, con excepción de los seguros y los impuestos, las roturas, los hurtos, pues son más difíciles de estimar, pero se tienen que estimar. Y esto tiene que ser anualizado. La empresa del caso de estudio estima que estos costos a una tasa anual aproximada de 7% total del 7% del valor del inventario. O sea, todo esto le atribuyó. Este valor, este costo de mantenimiento o de retención de los inventarios, generalmente también ya se encuentran estimados por tipo de industria. Así que ya tampoco se tiene que andar inventando el hilo negro. Son datos que ya están dados. Si sumamos este valor estimado de otros costos con el costo del capital, entonces tendremos una suma de 25%, asociado ahora sí con el costo de mantenimiento o retención del inventario, en este caso. Pero les aseguro que casi en todos los casos esos costos de retención más o menos oscilan entre esos porcentajes, 20, 25, 30, por ahí andan, dependiendo de la industria. Pero ese costo de retención sumados el costo de capital más otros costos de retención, tienen que ver, es como un porcentaje del valor total del inventario y tiene que ser anualizado. Si se dijo en el caso de que una caja de cerveza es igual a 8 unidades monetarias y una tasa de retención, una tasa, sí, un porcentaje de costo a 25%, el costo de mantener la caja de cerveza en inventario durante un año será el resultado de la multiplicación de 0.25, que es igual al 25% del valor total del inventario, por 8, que es el precio unitario de cada caja de cerveza, dando entonces 2 unidades monetarias, que sería el costo unitario anual por retener una caja de cerveza en almacén. Bastante factible. En otras palabras, pues se dice que está bastante adecuado, ¿no? Digo, sí es pensable, sí es real, pues ese costo. Muy bien. Hasta ahí estamos. Ya hicimos la estimación entonces del costo de mantener una caja de cerveza en el inventario durante un año. ¿Sí? Es el costo unitario. Ahora, esto es por el lado del costo de mantenimiento. Ahora vamos a revisar el costo de ordenar, de colocar un pedido. Y sabemos que ese costo tiene que ver con todo lo que se tiene que hacer, preparar las facturas, el procesamiento del pedido, el proceso del pago, todo lo que tiene que ver con estar en contacto y de manera permanente comunicándose, el transporte, toda la papelería que se necesita, la colocación propiamente del pedido,
hasta su recepción. Eso ya lo sabemos. Pero ojo, importante es tomar en cuenta que el costo de colocar un pedido se encuentra al margen de la cantidad solicitada. Si se solicita una cantidad pequeña o una cantidad grande, el costo de ordenar es el mismo. Por eso es importante que la frecuencia de los pedidos, de la colocación de pedidos, sea menor. Ese es el reto. Permítame un momento. Se está haciendo la salsa para el desayuno. Permítanme. Continúo. Decía que entonces el costo de colocación de una orden de pedido se encuentra al margen de la cantidad solicitada. El costo seguirá siendo lo mismo, se coloquen pedidos pequeños o se coloquen pedidos grandes. Se tiene que hacer el mismo procedimiento de pedido, se utiliza las personas, etcétera, el mismo número de personas, los materiales, etcétera, etcétera. Para el caso que nos está guiando para entender estos conceptos en la práctica, la cervecera estima que la mayor parte del costo de ordenar un pedido involucra, por un lado, salarios de la gente que se dedica a comprar. Y bueno, al analizar ese proceso de compra, se determinó que el comprador destina 45 minutos preparando y procesando el pedido. También revisó el salario y las prestaciones de las personas o la persona que se dedica a hacer la compra y se estimó en 20 unidades monetarias por hora. De tal forma que, pues entonces, cuesta 15 unidades monetarias, porque utiliza 45 minutos. No utiliza ni siquiera la hora en preparar un pedido. Pero también se tiene que considerar los costos de papelería, de correos, de teléfono, de correos electrónicos, de transporte, de recibos de pedido, de recepción del pedido, y se estima que son 17 unidades monetarias. Si hacemos la suma de estos costos estimados, entonces tendremos que por cada orden de pedido
se va a incurrir en 32 unidades monetarias, al margen de la cantidad solicitada, ¿sale? Bueno. Ya tenemos lo que necesitamos para utilizar un modelo EOQ o un modelo de lote económico. ¿Qué necesitamos? El costo de retención o el costo de mantenimiento, también así lo vamos a referir. El costo de preparar o ordenar un pedido y la información sobre la demanda. Y la demanda media estimamos que es constante, porque la variación de la demanda no es tan grande y se estimó en 2,000 unidades por semana. Este dato lo podemos llevar a un mes, lo podemos llevar a un año, como mejor nos sirva para aplicarlo en el modelo EOQ. Y por supuesto, lo que nos interesa aquí es tener el costo total. Vamos a hacer un ajuste de la nomenclatura que mencioné en las clases pasadas con el autor Holguín. Vamos ahora a utilizar esta nomenclatura. En algunos casos coincide, en otros casos no, pero nos vamos a quedar con esta nomenclatura y la vamos a ir viendo. EOQ para referirnos al modelo de lote económico. Q para referirnos a la cantidad solicitada. Si nuestra primera pregunta es decidir sobre cuánto orden, eso significa que la cantidad solicitada Q debe ser aquella o debe ser óptima cuando reduzca al mínimo la suma de los costos de retención y colocación del pedido. Retención entendido como el costo de mantenimiento del pedido. Y el costo de pedido se refiere al costo de colocación del pedido y eso ya lo vimos. Entonces, la cantidad solicitada será óptima, Q óptima será aquella que reduzca al mínimo la suma de los costos de retención y de pedido. Bueno, ahora entonces lo que sigue precisamente es eso. Con la información que tenemos aquí, ustedes díganme cuál es la cantidad óptima. Tenemos la cantidad, la demanda, la demanda promedio semanal de 2,000. ¿Pero esa será la cantidad óptima? Si observamos nuestra base de datos con una variación mínima, pero esa es la cantidad media, es la demanda semanal, ¿sale? ¿Qué es lo que debemos hacer? Graficar estos datos. Suponiendo, y vamos a jugar con los costos, es decir, que aquí tenemos ya unos datos que nos dicen que tenemos costos de retención igual a 2 unidades por unidad de inventario y tenemos un costo de ordenar de 32 por cada pedido. Bien, con esa información nos vamos entonces a realizar una estimación.
Algunas consideraciones adicionales serán aquellas que nos digan que el inventario que alcance el diente de sierra, el punto alto del diente de sierra, el valor máximo de Q unidades, cuando se reciba el tamaño de Q óptima. Y entonces se podrá satisfacer la demanda del cliente. Pero va a haber una tasa de consumo de ese inventario hasta que se vuelva a reponer esa cantidad de unidades, que será la cantidad óptima de pedido. Suponiendo pues que la demanda es constante, entonces vamos a tener una gráfica de inventario de diente de sierra, considerando lo siguiente. Primero vamos a analizar o a observar cómo vamos a tener como referente siempre el inventario medio. Vamos a estar refiriéndonos a un inventario promedio. Debido esto a que la tasa de consumo del inventario se hace a una tasa constante. Y vamos entonces a ver que durante todo un ciclo de pedido, con duración T, ese patrón se va a repetir una y otra vez. Eso es lo que nos dice la figura de diente de sierra. Así que siempre vamos a estar viendo eso. Vamos a ver esa figura. La figura 14.1, que es esta. ¿La pueden ver? Bueno, Sí, sí, profe, hola. sí la vemos. Sí, profe, sí la podemos ver. Correcto, correcto. Pues, es lo que nos dice aquí, lo que nos dice esta figurita, básicamente, que el tiempo T es el tiempo requerido para consumir todo, para agotar todo el inventario de las Q unidades, que es el inventario máximo. La línea descendente nos dice eso, es la tasa de consumo constante. Hay un punto que hay que tomar en cuenta, que es el inventario promedio, porque nos interesa mucho ese inventario promedio, porque nos vamos a referir al inventario promedio para determinar algunas estimaciones, ¿sí? Haciendo énfasis en que la tasa de consumo es constante. Bien, regreso entonces, ya vieron, solamente es una parte. Aquí está el punto máximo, el inventario máximo, y aquí tenemos apenas un diente de sierra, pero eso se va a repetir al grado de que vamos a tener un comportamiento igual a lo largo del tiempo. Y entonces, ese es el patrón de inventario durante el ciclo de pedido que dura el tiempo T. Y justamente el costo de retención o el costo de mantenimiento se va a calcular con la ayuda del inventario medio. Es decir, vamos a calcular el costo
al multiplicar el inventario promedio por el costo de guardar una unidad en inventario, que fue 2 unidades monetarias por ese inventario promedio. Por eso es 1 medio por Q. Y, pues claro, ya dijimos que el periodo puede ser semanal, mensual o anual, pero en realidad nosotros lo vamos a tomar anual. Ajá, porque así lo necesitamos. Y de esa forma vamos a tener ya entonces nuestra primera ecuacioncita, que se refiere al costo anual de mantener una unidad de inventario, que tiene que ver con la tasa del costo de retención anual por el costo unitario del artículo. En este caso, vamos a tener los dos datos que ya se estimaron, que son 0.25 por 8. Que es el costo por unidad, y nos va a dar ese dato que ya calculamos. Pero esta va a ser nuestra primera ecuacioncita. C sub H se va a referir al costo anual de mantener una unidad en inventario, que se va a obtener multiplicando la tasa del costo de retención por el costo unitario. Bueno, hasta aquí le voy a dejar, y aquí tenemos entonces el patrón del inventario correspondiente al modelo de inventario EOQ, o también llamado lote económico, que nos muestra la tasa de consumo o la tasa de agotamiento del inventario en existencia, el inventario máximo, a una tasa constante. Eso es lo que nos dicen estas diagonales, dado un nivel máximo de inventario. Importante es el inventario promedio y el tiempo. Entonces, en el eje de la Y, en este caso, es el inventario, y en el eje de las X es el tiempo. Más adelante, esto lo vamos a traducir también en costo, y en el eje de las Y, y la cantidad pedida en el eje de las X, para tener ese modelito. Y hasta aquí nos quedamos con nuestra primera ecuacioncita. Bueno, todavía nos falta mucho. Vamos a utilizar un método de tonteo. Bueno, en realidad es el método de tanteo para estimar la cantidad óptima. Ajá. Bueno, pero ya lo veremos el próximo lunes. Pues por hoy ha sido todo. Nos vemos el lunes. Ya me quedé sin voz. Sí, profe, gracias, hasta luego. Hasta luego. Profe, Hasta luego, profe. Mande. disculpe si tengo asistencia, lo que pasa es que anda fallando un poco mi internet. Pues no lo sé, ¿tú lo viste? Porque me parece que proyecté la asistencia, o no la proyecté. A ver, proyectarla para que lo puedas ver, porque no recuerdo, no sé si la proyecté, pero para Sí, aquellos que no se vieron, voy a proyectarla. por favor, profe. Ya estoy compartiendo la asistencia. Un poquito, ¿sí? Aquí dice Evelio Eric, que estás en el número 12. ¿Eres tú, verdad? Sí, muchas gracias, profe. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, miren, ahí lo voy moviendo poco a poquito.
Uno, nada más dígame su nombre. González, profe. No, nombre. Manuel de Jesús. Ah, bueno, Leslie. Sí, hasta luego. Aquí está Leslie. Ahí está Manuel. Manuel de Ya me vi, Jesús. gracias, profe. Sí, profe, otra cosa. Manuel de Jesús, aquí estás. Sí, ¿Alguien profe, más? Sí. Lo que pasa es que yo quería aclarar una situación con usted porque no he tenido internet 2 días, el martes y el miércoles, profe, y ahorita pues ando con mis datos, no tengo inter. Está muy mala línea aquí está corriendo mucho aire y no sé si será eso, pero ¿En qué pues parte no he tenido estás? ¿En qué internet. parte estás? ¿En qué Soy parte Manuel de estás Jesús. de...? Sí, pero ¿en qué parte estás? Vivo en Acatlima, profe. Aquí cerquita en Acatlima. Sí. González, Manuel de Jesús.